Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, estamos acá para compartir otro tema importante y relevante de la unidad 4, que tiene que ver con el apartado de método, procedimiento y muestra que conforman el parcial número 3, el último parcial, y que termina de darle forma a lo que es el plan de trabajo final integrador, al plan de TFI. Les voy a pedir por favor que mientras miran este video vayan revisando la guía y reglamento de TFI. Ustedes saben que tiene una primera parte en donde describe el plan y luego tiene una segunda parte en donde describe el trabajo final integrador. Son dos momentos diferentes, no son iguales. El plan es un documento que se requiere al finalizar esta cátedra. Digamos que la cátedra se aprueba con la conformación del plan y los pone en situación de tomar contacto luego de haber finalizado la cátedra con quien fuere su director o directora, ¿sí? Para comenzar el trabajo del, valga la redundancia, trabajo final integrador. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla con ustedes para comenzar a trabajar sobre el apartado de método. Bien, espero que estén viendo. Bueno, lo que vamos a ver es las características de la escritura académica, que esto ya lo hemos trabajado en la unidad correspondiente a escritura académica, ¿sí? Pero la característica que es exactamente qué es lo que se pide en el apartado de método, que el apartado de método consta de el método, la muestra y el procedimiento. ¿Qué se les solicita en este apartado, sí? Básicamente, lo que tenemos en la guía y reglamento de TFI es lo que a nosotros nos convoca y sobre lo que vamos a trabajar es el armado del plan de TFI, ¿sí? Lo que les acabo de decir hace un ratito pequeño. Tenemos la posibilidad de hacer trabajos de investigación que son cuantitativos o cualitativos o mixtos, quanti y quali, ¿sí? Recuerden siempre que los trabajos cuantitativos requieren de instrumentos que sean validados internacionalmente. Esto significa que una encuesta de Google, si bien nos va a arrojar números, no es un elemento cuantitativo en sí mismo porque no tiene una validez internacional, ¿sí? Así que por favor recuerden esto. Bien, entonces tenemos estos tres tipos de estudios, quanti o quali o mixto. Luego tenemos la posibilidad de hacer un trabajo teórico de revisión. También tenemos la posibilidad de hacer un trabajo teórico conceptual o un trabajo de investigación-acción, ¿sí? Cada uno va a tener sus características particulares. Cuando hablamos de trabajos que son cuantitativos y o cualitativos, ¿sí? En el apartado de método, lo que se va a requerir es que ustedes incluyan dentro de la descripción del método, en donde van a poner una definición conceptual, y esto lo hemos trabajado bastante en la cátedra, el tipo de diseño que se lleva adelante, ¿sí? Si es un diseño experimental o no experimental. Esto solo va a ir para los trabajos cuantitativos y mixtos, ¿está? Luego van a trabajar el apartado de los participantes, digamos, la muestra, ¿sí? Entonces, la muestra va a tener una cierta cantidad de participantes y vamos a poner los datos sociodemográficos de nuestra muestra, ¿sí? Pero de los sociodemográficos solo vamos a trabajar los más relevantes, ¿sí? Que son, bueno, dónde está ubicado, dónde están ubicados geográficamente, un rango etario, no la edad específica, sino un rango etario y sexo o lo que se usa en este momento que es género, ¿sí? Luego vamos a ver que tenemos criterios de inclusión y de exclusión, pero esto solo se pone si corresponde. El siguiente apartado, subapartado dentro de método, son
el uso de instrumentos. ¿Qué instrumentos vamos a usar? ¿Sí? Si nosotros vamos a trabajar en una investigación cualitativa, probablemente usemos una entrevista semiestructurada, entonces tenemos que hacer la descripción conceptual de lo que es la entrevista semiestructurada, ¿sí? Y luego hacer un esbozo de cómo realizaremos el análisis de los datos, ¿sí? Y finalmente, se les va a pedir que dejen constancia de la utilización del consentimiento informado, ¿sí? Lo van a tener disponible, así que lo van a poder incluir dentro del anexo correspondiente. Ahora, vamos a ver que los estudios teóricos de revisión requieren de un apartado de método que es diferente. Entonces, en el apartado de método para un estudio teórico de revisión, lo que vamos a incluir son las fuentes, las categorías de análisis y los términos o palabras claves que usamos para nuestra búsqueda, ¿sí? Las fuentes de acceso son las fuentes de donde nosotros extraemos la información. En tanto hacemos un estudio de revisión, nuestras fuentes pueden ser primarias, secundarias o terciarias, dependiendo del tipo de estudio con el que estemos trabajando, ¿sí? Después, las categorías de análisis son los criterios que yo uso para incluir o no distintos trabajos en mi revisión. Entonces, vamos a tener en cuenta la zona geográfica, el área lingüística, si yo puedo tomar trabajos que tengan otro idioma, pero tengo que detallarlo en el apartado de métodos, ¿sí? Y también el periodo histórico, es decir, si voy a tomar de los últimos 5 años, 10 años, ¿sí? En fin, lo que se trabajan son todas las características que van a tener mis fuentes, que en un estudio de revisión claramente son todos trabajos de investigación, artículos de investigación sobre el tema que yo voy a investigar. Las palabras claves son aquellas palabras que me ayudan en la búsqueda, ¿sí? De los artículos que son de mi interés. Luego tenemos el apartado de método para los estudios teóricos conceptuales, ¿sí? Bien, ¿y qué se requiere para un estudio teórico conceptual? Bueno, es algo parecido, pero no igual al teórico de revisión, porque en los teóricos conceptuales se pueden incluir libros y en los teóricos de revisión no, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también vamos a trabajar las fuentes de acceso, que también pueden ser primarias, secundarias o terciarias, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener sí acá ya una zona determinada, geográfica, un área lingüística que también puede incluir otros idiomas o no, ustedes verán, ¿sí? Y vamos a tener un periodo histórico que en líneas generales suele ser un poco más amplio que en los estudios de revisión, pero claramente esto siempre depende del caso específico de investigación, ¿sí? Y por último, vamos a poner los términos o palabras utilizadas para hacer nuestra búsqueda de información. Ya cuando entramos en investigación-acción, vamos a ver que investigación-acción se divide por fases, ¿sí? Entonces, yo en cada fase voy a tener un objetivo diferente, ¿sí? Vamos a ver que en la fase 1 se prepara el plan de acción, en la fase 2 se lleva la acción a cabo, en la fase 3 se supervisa, en la fase 4 se destaca por la reflexión y evaluación de la acción realizada, ¿sí? Verán que cada una de estas tiene una característica específica, ¿sí? Y en el apartado de método, en el plan de TIF, lo que se les pide es una descripción de cada una de ellas. Si bien el plan de acción verán que está más bien conformado por un marco teórico y también vamos a usar en investigación-acción, investigaciones para establecer un estado del arte, ¿sí? Que nos ubique un poco, un material documental, dice acá, ¿sí? O sea, se incluye la revisión documental que es fundamental para la argumentación, o sea, el marco teórico y la revisión de investigaciones realizadas sobre el mismo tema o temas parecidos que nosotros vayamos a investigar, se van a incluir en la fase del plan de acción, porque es lo que me ayuda a conformar mi acción,
¿sí? Luego van a ver que en la fase de acción se va a prever la mejora, es decir, la propuesta de intervención sobre la situación específica y después vamos a tener que pensar con qué instrumentos vamos a volver a recabar datos para pasar a la siguiente fase, ¿sí? Que es la reflexión y evaluación. Todo esto está enmarcado dentro de lo que es la escritura académica, ¿sí? Es decir, que nuestro norte siempre va a ser usar la guía de normas APA 7, ¿sí? Evitar el plagio. Para esto ya les comentamos que pueden pasar sus escrituras por plagium.com para ver si están o no realizando plagio, o por plagio.com, que son dos páginas medianamente gratuitas que les permiten revisar su escritura, ¿sí? Y luego vamos a tener los principios de escritura académica, que ya los hemos revisado en unidades anteriores, ¿sí? Yo solo acá hice un punteo como para que lo vuelvan a tener en cuenta, porque si bien parece un apartado fácil de escribir, luego cuando yo voy a usar los autores puedo cometer plagio o ser poco clara con mi argumentación en relación a los instrumentos o al análisis que voy a realizar con los datos que obtenga, ¿sí? Entonces, siempre debemos tener en claro que la cohesión, que la simpleza, una buena argumentación, la claridad, la exposición del tema principal van a ser nuestro norte en la escritura académica. Voy a dejar de compartir. Bien, y hasta acá nuestro video. Saben que se pueden comunicar con nosotros por los foros y también se pueden comunicar vía mail. Yo siempre sugiero que usen los foros porque son espacios que enriquecen no solamente a quien consulta, sino también a sus compañeros o compañeras, y esto enriquece al grupo en general.